¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ministerio La Biblia Habla. Qué gusto, qué placer que nos permiten entrar a sus hogares, en sus dispositivos, en sus celulares, en sus televisores. Algunos amigos y hermanos nos dicen que nos ven durante las horas de trabajo, ¿verdad? Y qué bueno que nos dan ese privilegio de poder estar con ustedes, ¿verdad? Acompañándolos a esta hora. En este episodio es el número 325 y le damos gracias a Dios por eso. En esta ocasión estoy en compañía con mi esposa. Yudelka. Hay veces que me preguntan, ¿pero ella se llama Yudelka o se llama Felia? Es que ella tiene dos nombres. Entonces, ella se llama Felia y cariñosamente le decimos Yudelka. Así que dicho esto, Yudelka, ¿qué tal si comenzamos con una oración para comenzar el tema de hoy? Amén, Que vamos a claro que estar sí. hablando, que vamos a estar dialogando sobre restituir. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, mi Dios, que nos ayude y que nos dirija a todo lo que nosotros hagamos y digamos a esta hora. Si hay alguna persona que está pasando por el proceso de perdonar, ayúdalo, Señor, mediante este tema o este conversatorio para que él pueda ver que es necesario perdonar. Y si hay alguna persona que no ha restituido el mal que le ha hecho a otra persona, también te pedimos que lo dirija. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, mis queridos, como bien dijimos, este es el episodio número 325 y les pedimos que nos sigan en las redes sociales bajo Ministerio La Biblia Habla. Muy bien, Yudeca. La primera pregunta que quiero hacer ¿es necesaria la restitución? Claro que sí, claro que sí. Y para hablar de la restitución tenemos que hablar del perdón. Ujú. El tema del perdón es de suma importancia, es recalcado muchísimo en la Biblia porque tiene implicaciones tanto espirituales como emocionales. Entonces, ¿qué viene siendo la restitución en el contexto del perdón? Pues esto no es otra cosa más que reparar o compensar el daño que le hemos causado a otra persona como resultado de nuestras acciones. Muy bien. Y precisamente en la Biblia encontramos varios principios que nos guían en el proceso de restituir en el perdón. Y a continuación yo quiero que vayamos a Salmo 32:5. Entonces aquí vamos a leer, yo tengo traducción lenguaje actual. Aquí vamos a leer cómo fue que David confesó buscando ese perdón, ¿verdad? Salmo 32:5 dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está una palabra hermosa, Yudelka: perdón. Muchos de nosotros Ujú. siempre estamos buscando o en algún momento de nuestra vida buscamos ese perdón divino. Y perdón se viene siendo en hebreo, ¿verdad? Es la palabra nasa. Y es precisamente cargar, llevar, sacar, quitar. Así que nosotros muchas veces llevamos mucho tiempo enemistados de una u otra manera con una persona. Ujú. Y muchas veces se nos hace difícil ese acercamiento. Entonces, mis queridos, nosotros a través de la Biblia podemos encontrar esos principios, ¿verdad? Y entonces uno de ellos que podemos encontrar es que muchas veces nosotros, esta es la parte más difícil. Lo tenemos número uno porque es la más difícil de todas. Y es reconocer cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Nosotros, no sé si Yudeca, no sé si es que está en la naturaleza de nosotros, Ujú. pero es un poco difícil nosotros reconocer que estamos haciendo algo mal. Es el paso más difícil. Es Es el duro. primero, pero una vez damos ese primer paso, los demás van a ser más fáciles. Exacto. Y entonces, antes de nosotros poder iniciar este camino, este viaje del proceso de la restitución, es bien importante, mi querido amigo que me estás escuchando, mi querida amiga, es bien importante reconocer, ahí viene lo fuerte, admitir el daño que hemos causado a la otra persona. Pero esto, admitir, no es de manera superficial, no, es a ir a lo más profundo. Claro que sí.
Esto implica ser honestos con nosotros mismos, reconocer que fallamos, detenernos, mirar no hacia el otro, sino hacia mí. Ay, ay, ay. Hice algo mal. O sea, no echarnos culpa a la otra persona, sino nosotros echárnosla a nosotros y Exacto. reconocer. ¿Qué yo hice mal? Estuve mal. Y entonces también reconocer si hemos fallado a Dios, porque no solamente si le fallé a otra persona, sino si le fallé a Dios. Y obviamente si le fallé a Dios, entonces tenemos que también hacer reparación. Entonces, esto implica que tenemos que reconocer con honestidad que lo que nosotros hicimos impacta la vida de la otra persona. Ay, 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 eso es duro. Eso Claro es que duro. sí. Por ejemplo, Jimmy, vamos a dar un ejemplo de varias situaciones en las que nosotros nos vemos parados en hechos que nos van a obligar a tener que pedir perdón. Por ejemplo, si dijiste una mentira a una persona, algo tan sencillo como decirle, mira, yo no sabía eso, cuando realmente tú sabías. Ay, Yudelka, y es bien difícil reconocer cuando uno miente. Ay, ay, ay. Es difícil reconocerlo cuando no tenemos claro que el Señor aborrece la mentira y pensamos que una mentira piadosa, como le dicen, Blanca. una mentirita O roja, blanca, lo que sea. pero realmente mentira es mentira. Y punto. Así es que es importante reconocer que la mentira puede ser una causa por la que nosotros tenemos que ir y reconocer y pedir perdón. Otro ejemplo puede ser que rompimos un acuerdo o un compromiso. Te prometí que iba a llegar temprano y no llegué temprano. Hacer algo sin consultarlo con tu pareja. ¿Cuántos problemas no han habido en relaciones porque llegan a un acuerdo de hacer las cosas de una forma y uno de los dos se va por la tangente, como dice uno, y hace lo opuesto? ¿Qué tal publicar comentarios hirientes? Tanto Ay, en en los las redes textos, sociales, tú dices. claro, en las redes sociales, que después que tú los pones ya no los puedes echar hacia atrás. Muchas veces esa persona que comete, podemos decir, esa imprudencia, porque es una imprudencia, Ujú, no sabe el daño que no tan solo le hace a la otra persona, sino a él mismo. claro. A él mismo se hace un daño porque ahí no está reconociendo nada. El que queda mal es la persona, porque cuando tú hablas mal de otra persona, tú estás hablando mal de ti realmente. De uno mismo, uno habla de lo que es reflexión de uno, lo que uno Claro. refleja. Y no solamente eso, Jimmy, sino que cuando nosotros escribimos en las redes sociales comentarios hirientes, a veces estamos limitando la posibilidad de reconciliarnos, porque si tú hiciste algo mal, pero no lo hiciste público, a lo mejor hablando con esa persona tú logras reconciliarte. Podría darse el caso, ¿verdad? Ujú, pero si ya tú lo expusiste a todo el mundo, la otra persona se va a sentir aún más herida. O sea que tengamos mucho cuidado. Incluso ese dolor puede llegar hasta nuestros hijos. Si yo de buenas a Claro. primeras me pongo en las redes sociales a escribir cosas malas de mi esposa, estoy hablando muy mal de mí, como Claro. hombre primero, y mis hijas podrían ver en algún momento dado esos textos, esos mensajes que yo estoy escribiendo. Y O sea, eso no entonces está terminas bien. lastimándolos a ellos. Oh, sí. Claro que sí. Cuando nosotros también propagamos un rumor, nos burlamos, criticamos, todo esto son ejemplos por los cuales nosotros tenemos que reconocer que hay que pedir perdón. Y para concluir, porque pueden haber muchos, puede ser también acusar a alguien injustamente de algo o no mostrar empatía por alguna persona. Así que si usted se identifica con alguno de ellos, mis queridos, quiero traerlos al primer paso que mencionó Jimmy. Reconozcamos que hemos causado ese daño. Amén, así mismo. Y lo segundo entonces viene siendo arrepentirnos. El arrepentimiento es esencial para el perdón y la restitución que hemos mencionado. Y esto implica sentir verdadero pesar por nuestras acciones y más que nada, Jimmy, estar dispuestos a cambiar y hacer las cosas bien. Esa implicación es bien profunda, Yudelka. Sentir pesar, sentir ese cargo de conciencia. Y yo quiero decirle algo. Si usted está sintiendo eso, es buena señal, porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Yudelka, el arrepentimiento genuino nos lleva a buscar la reconciliación y a tomar medidas concretas para reparar ese daño causado. Ujú. Entonces, un ejemplo de esto podemos verlo, un ejemplo que Yudelka me preste su carro, ¿verdad?
y que ya no sea mi esposa, ¿verdad? Y me preste su carro. Y yo agarro el carro, como decimos allá, lo paleteo y choco, yo no lo quiera, ¿verdad? Pero cuando a la hora de devolverle ese vehículo, yo le digo a Yudelka, Yudelka, gracias por prestarme tu carro. Y le doy las llaves y le digo, se me olvidaba, tiene un lado chocado, pero ya tú sabes cómo es esto. Gracias por habérmelo prestado. Y Y me quizás, marcho. no, y quizás le pides disculpas. Mira, disculpa, lo choqué. Ujú. Y hasta te agradezco por No fue habérmelo mi prestado. culpa, exacto, no fue mi culpa. Hubo un choque, disculpa, de verdad que no era mi intención y lo dejas hasta ahí. Ay, ay, ay. O sea, nosotros no me puse en el lugar de Yudelka. Ese es su carro. Hay personas que tienen un vehículo y lo tienen con mucho amor y cariño, con mucho sacrificio. Pero nosotros le causamos daño a ese vehículo y se lo entregamos como si no fuera nada. Así muchas veces nosotros lo hacemos a la persona. Claro que sí. Le hacemos daño a la persona. Y Y no no lo vamos corregimos. y no corregimos, no le decimos, perdóname, porque yo no debía haberte tratado de esa manera. No, simplemente perdón y ya. No, perdóname, Yudeca, porque yo no debí haberte hablado como te hablé, no debí haber usado palabras hirientes y poniendo en detalle esas palabras hirientes, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento genuino. Porque una vez nosotros confesamos eso, ya cuando vuelva a la próxima ocasión, uno dice, no, yo no quiero pasar por esto otra vez. Así que uno lo va a hacer de todo corazón. Y una vez tenemos ese arrepentimiento, alabado sea el nombre de Dios, viene lo más lindo. Y es que confesamos y pedimos perdón. Claro que sí, y de hecho tú acabas de dar un ejemplo. Cuando nosotros eh, fallamos, cuando nosotros cometemos una falta, tenemos que ser humildes y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Así mismo es. Y entonces, nosotros una vez que hemos reconocido el daño y nos hemos arrepentido, pero genuinamente, es importante que nosotros demos el próximo paso. Mi querido amigo, el próximo paso es confesar nuestras acciones a la persona afectada. Muy importante. Debemos confesarlo. Y no tan solo confesarlo, sino que ir a esa persona y decirle, perdóname, se me pasé la mano. No debí hablarte así, no debí gritarte, no debí mentirte, lo que aplique, ¿verdad? Es Claro, importante claro. porque requiere doblegar nuestro orgullo para entonces nosotros venir sinceramente donde esa persona para poder entonces continuar con este proceso del perdón. O sea que es un acto de humildad Ujú. y de estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Porque mis queridos, nosotros podemos causar daño a una persona y estar arrepentidos. Siempre van a haber consecuencias, pero nosotros no debemos preocuparnos por eso. Debemos ir con humildad y estar dispuestos a enfrentar precisamente esas consecuencias de lo que hemos hecho mal. Y no tenerle miedo a las consecuencias, Claro que Jimmy, no. porque a veces pensamos, pero si aunque yo le pida perdón, pues a lo mejor no me va a seguir hablando. Ya eso va a ser decisión de la otra persona. Claro que sí. Nosotros hacemos nuestra parte, quitamos el peso de nosotros, de esa culpa, de ese mal, ¿verdad? De lo que trae el arrepentimiento, pero ya está en la otra persona la actitud que quiera asumir. Nosotros hacemos nuestra parte y lo hacemos con sinceridad. Cumplir con la parte que nos toca, como dicen los Pathfinder. Claro que sí. Ahora, después de esta parte de confesar y pedir perdón, ¿qué es lo próximo, Jimmy? Debemos compensar, mi querido, debemos compensar y reparar el daño. Nosotros, de la forma que compensamos y reparamos el daño, es mediante la restitución. Y esto implica tomar medidas concretas para compensar o reparar ese daño que hemos causado a esa persona. Ujú. Esto puede implicar devolver lo que se ha tomado injustamente. Si le hemos tomado algo a alguien, tenemos que devolverlo. Reparar lo que se ha dañado o compensar de alguna manera a la persona afectada. Y esto es bien importante, Yudelka. ¿Por qué esto es tan importante? Es importante porque esto implica que tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. Ay, ay, ay. Y tenemos que esforzarnos para restaurar la relación y si causamos heridas, sanar esas heridas. O sea, no es solamente devolver la herramienta que yo te pedí prestada o darte la nueva porque la que me prestaste la rompí,
¿Sabes? Eso pasa muchas veces. Alguien me presta algo, lo rompí, le digo, mira, disculpa, se rompió. No, se rompió, te compré una nueva y te la devolví. Pero sino también sanar heridas, Jimmy. A veces les decimos comentarios hirientes a las personas. Sí. Y dejamos eso así. Hay un corazón que hay que restaurar, que hay que restituir. Entonces, por ejemplo, si vamos al ejemplo que mencioné al principio de la lista, si yo le grité a mi pareja por algo, ¿qué es compensar o reparar ese daño? Pues mira, decirle a tu pareja, prometo ser más considerada con mis palabras, mencionarle, yo te amo y te respeto y no quiero que te vuelvas a sentir mal, así que me voy a procurar la próxima vez manejar esto de una forma diferente. Eso es compensar. Compensar. En la Biblia podemos encontrar también Ujú. un personaje bíblico. Yo no sé si a ustedes le viene a la mente Zaqueo. En Sí. Lucas Ujú. 19, 8 al 10. No sé si algunas personas conocen la historia de Zaqueo. Si es así, pónganlo en los comentarios. Y miren este pasaje de Zaqueo lo que nos muestra. Y es que nos da un ejemplo de restitución. ¿Sí? Él hizo restitución al comprometerse a devolver todo lo que había defraudado a otras personas. Ujú. Y este es precisamente un ejemplo de restitución. Entonces, esto no viene de buenas a primeras porque creemos que somos buenas personas y entonces va a venir así a nuestra mente y nosotros vamos a tener un cambio de comportamiento así de la nada. Y no, la restitución no solo implica reparar el daño pasado, ¿verdad? Sino también comprometerse a cambiar nuestro comportamiento. O sea, adoptar una nueva actitud y evitar repetir los mismos errores, mire, en el futuro. O sea, nosotros debemos buscar algo que muchas veces lo tenemos al lado nuestro y no le damos la importancia que debe ser. Y es al Espíritu Santo que está al lado nuestro. Y Él quiere obrar en nuestra vida, pero con poder, mis queridos. Entonces para nosotros tener ese cambio de comportamiento, nosotros debemos buscar de manera intencional esa ayuda divina, pedirle a Dios que nos ayude. Y Yudeska, yo quiero que tú me digas qué es lo que implica todo esto. Pues mira, Jimmy, para que haya un cambio de comportamiento, tiene que haber de nuestra parte un compromiso genuino de crecimiento y transformación personal. Escuché el amén hasta acá. Amén, claro que sí. ¿Y Eso es poderoso. qué implica un compromiso genuino, Jimmy? Hmm. Significa que yo tengo que estar, una vez yo identifico qué fue lo que yo hice mal, yo tengo que estar consciente de que cuando esté en una situación similar, no volver a cometer el mismo error. Porque si yo me arrepiento de algo, si yo me arrepentí, por ejemplo, de gritarte, entonces no puedo volver a estar en una situación similar No. y hacer lo mismo. Entonces, el compromiso tiene que ser conmigo primero, de que yo tengo que hacer un cambio de comportamiento, porque según te grité a ti, a lo mejor le grito a mi hijo o le grito a un compañero de trabajo. Le grita a todo el mundo. Le grito a todo el mundo. Entonces, tiene que haber un compromiso de mi parte. ¿Por qué? Porque con ese compromiso viene un crecimiento y una transformación de mi carácter. Amén, así Y tú mismo. mencionaste al Espíritu Santo, Jimmy, y es verdad. Nosotros no estamos solos en esto. Si nosotros queremos tener un cambio de comportamiento, cuando reconocemos, por ejemplo, si nuestro problema es la mentira, si nuestro problema es que reaccionamos airados ante una situación, si estamos acostumbrados a soltar lo primero que nos viene a la mente. Por la boca. Claro que sí. Pues entonces tenemos que pedirle al Señor, una vez identificamos eso y le ponemos nombre, Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero seguir haciendo de esta manera, yo no quiero hablarle así a mi esposa o a mi esposo. Enciérrese en su habitación y pídale ayuda pídale al divina, Espíritu pídale a Santo. Dios. Amén. Oye, al Señor le encanta cuando nosotros hacemos eso. Porque Eso es Él está reconocer. listo, claro. Eso es reconocer. Eso es reconocer. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Amén. Y si nosotros pedimos un cambio de actitud o un cambio de comportamiento, ¿cómo el Señor nos va a negar eso? Y fíjate, Jimmy, en Romanos tú me habías mencionado que hay algo que tiene que ver con esto. Esto es hermoso. El capítulo 12 de Romanos es hermoso, pero ¿sabes qué? Vamos a leer Romanos 12:2 en la traducción lenguaje actual. Y miren lo que dice precisamente sobre ese cambio que debemos buscar intencionalmente. Dice la palabra de Dios. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Subrayemos esta palabrita mundo. Al contrario,
Cambie de manera de ser y de pensar. Vamos a subrayar esto también. Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Bendita la hora cuando nosotros nos damos cuenta de lo que quiere Dios. Y miren, para nosotros saber lo que quiere Dios, nosotros debemos estar alerta. La palabra mundo, miren lo que dice, la palabra mundo se refiere a la conducta y a la práctica de las personas que no son creyentes. O sea, mi ejemplo yo no me puedo estar dejando llevar por cómo se tratan las personas que no son creyentes. O sea, yo tengo que ir buscando, volvemos a decir la palabra, de manera intencional, Ujú. ese cambio de conducta y de práctica. ¿Sabes? Ya yo no puedo vivir como vivía antes. Mi mente debe ir renovándose en cada Claro momento. que sí. Y entonces la única manera de que nosotros cambiemos esa manera de ser y de pensar, que es lo otro que le dije que subrayaran, es que nosotros vayamos siendo transformados con una nueva mentalidad. Y volvemos a lo mismo, mi querido. Ujú. Este es el papel del Espíritu Santo. Y Amén. Él es que nos va a ayudar a adoptar nuevas ideas y nuevos criterios. Claro que sí, Jimmy. Y esto implica, por ejemplo, ya les he estado mencionando lo de gritarle a su pareja como un ejemplo de cómo aplicar. Si su problema es que usted le gritó a su pareja, o si esa es su conducta de quizás explotar por cualquier cosita, cuando usted esté en esa situación, el cambio de comportamiento implica detenerse. Analizar, ¿verdad? Quizás da media vuelta, tome un aire, dígale a la persona, mira, Como vamos un a aire de salir discutirlo. a pasear y virar para Claro atrás. que sí. Vamos a hablarlo después. Mira, dame un minutito. O simplemente salir de esa situación si usted sabe que va a perder el control. Porque ¿qué nos dice la palabra en Proverbios 23? Es honra del hombre evitar discusiones, solo los necios insisten en pelear. O sea, para Dios es honroso que nosotros mejor demos media vuelta y luego retomemos el tema. Así mismo es. Y esto es de vital importancia, mis queridos. Ay, mis queridos, esto es bien importante. Nosotros debemos tener en cuenta que cada situación es única. Ujú. Ninguna de las situaciones son iguales. Esto cambia de persona a persona. Y esto puede requerir diferentes acciones de restitución. Lo que sí es igual para todos, pongan cuidado, lo que sí es verdaderamente igual, que es lo que nos va a ayudar verdaderamente, es la guía del Espíritu Santo, es la guía de la persona del Espíritu Santo y la sabiduría de la poderosa palabra de Dios. Amén. Esto es el fundamento para discernir cómo proceder en cada caso. Miren, mis queridos, de manera en específica, de manera en específico. Claro que sí, Jimmy. Y quiero retomar alguna palabra que tú dijiste o algo que tú mencionaste, de que cada situación es única y puede requerir diferentes acciones de restitución. No para todo aplica que usted verbalice y le diga perdóname. A No, veces no, no. es que se comprometa, a veces es que haga algo al respecto Y no volver a hacerlo. y no volver a hacerlo, un cambio de actitud. Amén. Mira, a veces si hay un desacuerdo entre tú y tu pareja, a veces con que tú te pongas a sonreír, lo ayudes con lo que estaba haciendo, o mira, si el problema fue que no cortó la grama, mira, no discutas, vas a cortar la grama y ya no hay ni que hablar. El problema que estaba ahí ya se fue. Entonces, cada situación va a requerir una acción diferente, una No llamada. darle el machaca con machaca. Claro, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es llamar a mi mamá, que hace mucho que no la llamaba, porque la última vez quizás no estuvimos de acuerdo en un punto. Una llamada, un mensaje. O sea, no nos encajemos, no pensamos que todo se resuelve quizás Ahí ahora. ahí ahora o pidiendo perdón verbalmente. Muchas veces son otros comportamientos los que entran en juegos. No importa cuál es el idioma, no importa cuál es la situación, como dice mi esposo, lo importante es que hagamos algo al respecto. Amén. Entonces, podrán decir, pero ¿y por qué hablan tanto del perdón? ¿Por qué hablan tanto del perdón, mis queridos? Le voy a dar un texto bíblico
Y es Jesús hablando. Mateo 22, 36 al 39. Y van a ver por qué es que nosotros hablamos tanto del perdón. Nosotros debemos ir buscando estar a cuenta con nosotros mismos, con el prójimo que está al lado nuestro. Y con Dios, claro. Claro que sí. Ujú. Y este es el ejemplo que Jesucristo nos da. Miren lo que dice Mateo 22, 36 al 39. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, bendita la hora cuando tú le haces una pregunta a Dios, porque Él no te va a dejar con esa incógnita, Él te va a responder. Y aquí hizo lo mismo, aquí respondió. El primer mandamiento y el más importante, pongan cuidado, es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres, con todo tu ser, Ujú. con tus pensamientos. Sigue diciendo el 39 y dice, y el segundo mandamiento y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Mis queridos, aquí vemos que un fariseo se le acerca a Jesús y le hace una pregunta. Pero este fariseo venía con malas intenciones. Sí, venía con malas intenciones porque en la palabra de Dios dice tentándolo y le hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Jesús con un concepto profundo abarca toda la extensión de la voluntad de Dios para su pueblo. No es que Él está creando, borró los 10 mandamientos y está creando unos mandamientos nuevos, no. No, los resume. Esto es un resumen. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí se resume el concepto de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, amar a la persona que está próxima a tu lado. Y aquí, mis queridos, aquí hay dos grandes principios de la ley y del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Así es. Así es que, mis queridos, en resumen, si hay algo que queremos que se lleven de esta conversación, es que la restitución o la restauración, como testimonio absoluto del amor al prójimo que el Señor desea que sintamos, implica reconocer cuando causamos un daño, arrepentirnos sinceramente, que sea evidente, Wow. pedir perdón cuando sea necesario y, por supuesto, reparar el daño que causamos y asegurarnos de comprometernos, de cambiar y no repetir ese comportamiento. Ay, Yudelka, esto es poderoso. Nosotros si adoptamos estos principios, mis queridos, vamos a ser mejores esposos, mejor ser humano, mejor Claro que sí, cristiano, mejor cristiano. mejor vecino, mejor amigo. Claro. Porque a través de este proceso buscamos la reconciliación. Si pasa algo malo, nosotros buscamos eso, reconciliarnos y la restauración de una relación rota. O sea, Claro que sí. esto es poderoso, mis queridos. Yo no sé cuántos de ustedes están allá en las redes sociales. De hecho, síganos en las redes sociales bajo Ministerio de la Biblia Habla en Facebook y en YouTube. Yo no sé cuántos de ustedes es necesario este mensaje sobre el perdón. No sé cuántos de ustedes han pedido perdón y se han llevado a preguntar, yo le pedí perdón, ¿por qué no me perdonó? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted restituyó el daño que le hizo a esa persona? Yo quiero que analicemos en esto. Y si la respuesta es que sí, si usted hizo su parte, entonces deje lo demás en las manos del Señor. Que obre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque recordemos, el alivio que nosotros sentimos cuando pedimos perdón, ese beneficio es para nosotros. Amén. Y la otra persona, ya eso es en las manos de Dios que queda. Y quizás el perdón de esa persona hacia nosotros va a venir cuando esa persona esté lista. No, esté preparada porque Claro esto no que es sí. fácil. Desde un principio mencionamos que muchos de nuestros comportamientos vienen con consecuencias. Ahí es. No nos preocupemos, hay consecuencias, pero lo más importante es que no hay consecuencias eternas si nosotros reconocimos y restituimos el daño que nosotros causamos. Amén. Mis queridos,
esta es la parte muy hermosa de todo esto. Y es que nosotros no nos preocupemos, como dice mi esposa, sino ocupémonos más bien en buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero de manera sincera. El Señor no puede ser engañado. Nosotros debemos ir de manera sincera a Él y Él va a obrar en nuestra vida, pero de manera poderosa. Amén. Y nos va a ayudar en cada situación de nuestra vida y nos va a dar guía. Mis queridos, para ir culminando este episodio número 325, queremos darle las gracias. Queremos las gracias por su confianza de permitirnos llegar a sus hogares, a su trabajo, a su celular, a su teléfono, a su radio. No sé por dónde nos están escuchando ni dónde nos están escuchando. Yo solamente quiero decirte a ti una cosa a esta hora, y es que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene, a esta misma hora por donde nos están escuchando. Se despide su amigo y su hermano Jimmy Rose. Y Yudelka. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones.